Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cómo pueden influir, además de los alimentos, otros factores como los horarios de las comidas en la aparición de las migrañas. Las personas que tienen una predisposición para sufrir migrañas suelen tener bastante detectados qué tipo de alimentos les suelen actuar como desencadenantes. Hay personas a las cuales el café, el cacao, los quesos muy curados, los cacahuetes podrían ser algunos de los desencadenantes. El consumo de alcohol también en algunas personas, desencadenantes bastante habituales de la aparición de esas migrañas. Pero muchas veces no tenemos en cuenta que la hora a la que comemos o las rutinas a la hora de la ingesta de los alimentos también pueden actuar como desencadenantes de esas migrañas, incluso si no hay presencia de esos alimentos desencadenantes. Es decir, hay dos factores que deberíamos tener en cuenta. Uno, la presencia de esos alimentos. Dos, el horario al cual estamos ingiriendo los alimentos. Bueno, realmente en esto del horario es importante que tengamos en cuenta que nuestro cerebro es sumamente sensible a los cambios de energía. ¿Qué quiere decir esto de los cambios de energía? Pues que es muy sensible a cuando le falta cierta cantidad de energía, y esto ocurre frecuentemente cuando nuestros horarios son irregulares. Las personas que tienen predisposición a sufrir migrañas deberían mantener una regularidad, podríamos decir que extrema, en los horarios o en las rutinas alimentarias para evitar la aparición de esas migrañas. Y yo os diría que muchas veces es incluso más importante que el tipo de alimentos que estamos incluyendo. ¿Por qué? Porque un descenso en los niveles de glucosa fuera de lo habitual en el cerebro de esas personas migrañosas, vamos a decir, bueno, pues muchas veces es el detonante inicialmente para la aparición, vamos a decir, un poco de niebla mental, falta de concentración, pero un detonante clarísimo en muchas ocasiones también para la aparición de esos dolores de cabeza, de esas migrañas. Por lo tanto, es algo que deberíamos tratar de evitar de manera habitual. Así que ahí tendríamos la principal regla, la rutina, los horarios fijos o casi fijos en la ingesta de los alimentos, aunque también hay otros factores que debemos tener en cuenta. El primero de ellos, el desayuno. Aquellas personas que tienen mayor predisposición a sufrir dolores de cabeza, es muy probable que se acreciente de alguna manera esa predisposición cuando se saltan el desayuno o cuando simplemente ingieren un café, cacao, es decir, alimentos que habitualmente se asocian también como detonantes de esa aparición de la migraña. Con lo cual, el desayuno podríamos decir que es la forma en la cual nuestro cerebro recibe después del descanso nocturno esa reposición de glucosa para reponer esos depósitos de glucógeno que se han eliminado durante ese descanso nocturno y que nos pueden ayudar a mantener el cerebro funcionando con la energía adecuada. Un pequeño repaso que aquí nos puede venir muy bien para entender esto que os estoy contando. Nuestro cuerpo es capaz de almacenar el glucógeno de dos formas diferentes. Una a nivel muscular, que sería lo que nos ayuda a tener más energía cuando realizamos ejercicio físico. La segunda a nivel hepático, que es como si dijéramos la garantía de energía de nuestro cerebro.
Si nosotros vaciamos completamente esos depósitos de glucógeno, mi cerebro no tiene acceso a esa energía rápida, a no ser que yo se la dé a través de la alimentación. En las personas con tendencia a tener migrañas, un desayuno con carbohidratos sería una muy buena opción para mantener en calma esa predisposición a sufrir dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque le está dando esa energía al cerebro. Un desayuno rico en carbohidratos no quiere decir que sea rico en bollería, sino que esos carbohidratos deberían estar presentes en alimentos naturales. La avena, por ejemplo, o la fruta serían alimentos que nos podrían ayudar a mantener en calma desde la mañana esa predisposición a las migrañas. Ya hemos visto que la regularidad es muy importante, pero además de la regularidad es muy importante que tengamos en cuenta que no debe existir un tiempo excesivamente largo entre una ingesta y la siguiente. Las recomendaciones habituales suelen ser de ingesta de alimentos en un periodo aproximado de 4 horas. Para las personas que no sufren migrañas, un día retrasar la comida puede no ser ningún inconveniente, ningún problema, pero para las personas que tienen tendencia a sufrir dolores de cabeza, retrasar la comida, aunque sea puntualmente un único día, puede ser el detonante para sufrir esa migraña, con lo cual debemos tratar de mantener ese periodo, vamos a decir, de alrededor de esas 4 horas entre ingesta e ingesta. Esto nos permite hacer con tranquilidad 3 ingestas a lo largo del día, es decir, no es necesario que hagamos ingestas intermedias cuando mantenemos esa regularidad. Que un día, no sé, por razones de trabajo o por la razón que sea, sabemos que vamos a tener que retrasar esa ingesta siguiente, es decir, no voy a poder comer a las 2, que es mi hora habitual, y voy a tener que comer a las 4. Una ingesta intermedia, en ese caso, que nos aporte esa energía, nos puede ayudar a evitar la aparición de esa migraña por esa irregularidad, vamos a decir, en los horarios. Por lo tanto, es algo que debemos tener en mente, ya que sabemos que tenemos esa predisposición y sabemos que si no ingerimos los alimentos a nuestra hora, podemos tener mayor propensión a sufrir esa migraña. En tercer lugar, podríamos decir que las cenas también son uno de los momentos del día un poco críticos para la aparición de migrañas. Por ejemplo, la ingesta de alimentos de difícil digestión, cenas muy pesadas o incluso cenas muy tardías pueden predisponer a sufrir esas migrañas con mayor facilidad. No porque la cena sea tardía y hayan pasado muchas horas, sino porque esa digestión va a continuar también durante el periodo de reparación nocturna, que es ese descanso, ese sueño, y que es muy importante para todo el mundo, evidentemente, pero también para las personas que tienen tendencia o que tienen una mayor predisposición a sufrir migrañas. Las dietas bajas o muy bajas en carbohidratos también podrían ser uno de los detonantes de la aparición de las migrañas, al menos en aquellas personas que tienen una baja flexibilidad metabólica. Algo que podemos recuperar evidentemente también con esas dietas bajas en carbohidratos, pero que el periodo de transición puede ser bastante duro. Y es algo que si queremos realizar, deberíamos hacerlo de manera progresiva, es decir, reduciendo progresivamente la cantidad de esos carbohidratos o aumentando la actividad física para tener una mayor necesidad de utilizar esos carbohidratos y además sumarle esa cantidad de grasa que podamos utilizar también como fuente de energía. En el momento en el que mi cerebro es capaz de utilizar como fuente de energía también las grasas, es decir, los cuerpos cetónicos que se obtienen de la transformación de las grasas, en ese momento la aparición de esas migrañas queda controlada y en muchas ocasiones
recuperar esa flexibilidad metabólica puede ser la solución para evitar la aparición de dolores de cabeza o de migrañas. ¿Por qué? Porque muchas veces se relacionan también con hipoglucemias leves, es decir, la incapacidad de que el cuerpo utilice otra fuente de energía cuando se agotan los carbohidratos. Y en ese periodo intermedio, es decir, cuando mi dieta no contiene tanta cantidad de carbohidratos como los que realmente necesita mi cuerpo utilizar como fuente de energía, esa pequeñita hipoglucemia puede ser el desencadenante de la migraña. Pueden haber otros síntomas de esa mínima hipoglucemia que estemos sufriendo, pero sí ese desencadenante de una nueva migraña. Por lo tanto, el mantenimiento de la energía a nivel cerebral, podríamos decir que con todos estos factores que hemos ido repasando, es uno de los factores clave o una de las claves, vamos a decir, en la prevención de la aparición de las migrañas, algo que no debemos pasar por alto. No solamente el tipo de alimentos que estamos incluyendo en la dieta, sino la forma en la que mi cerebro, mi cuerpo, utiliza la energía que obtenemos del consumo de esos alimentos. Hay otros factores también que debemos tener en cuenta cuando esas migrañas se repiten habitualmente, además de la dieta, además de los horarios, la regularidad en las comidas. Tenemos que tener en cuenta que la deshidratación, incluso leve, puede ser un desencadenante también de la aparición de dolores de cabeza, de migrañas. Los cambios hormonales también pueden ser un desencadenante importante, especialmente en las mujeres. La falta de descanso nocturno, es decir, esa falta leve de reparación, también podría ser uno de los desencadenantes, y el exceso de estrés, es decir, una activación excesiva de nuestro sistema nervioso también podría estar relacionada con la aparición de esas migrañas. Así que muchas veces cuando decimos es que una persona tiene migrañas relacionado con lo que come, realmente nos estaríamos quedando cortos, sobre todo si queremos prevenir la aparición de esas migrañas. Tenemos que valorar también otros hábitos del estilo de vida y al mismo tiempo ver el efecto que pueden tener como desencadenantes en esas migrañas. Y otro factor importantísimo que debemos también tener en cuenta y que muchas veces tampoco lo valoramos es la respiración, o mejor dicho, la llegada de oxígeno suficiente a todos los tejidos de nuestro cuerpo, que podría ser escasa bien por una anemia, es decir, por un déficit nutricional, o porque no respiramos suficientemente bien y ese intercambio de gases no tiene lugar de la manera que debería. A veces las técnicas respiratorias también pueden ayudar a mejorar la aparición de esas migrañas, con lo cual ya veis que hay muchísimos factores a tener en cuenta, pero hoy quería reflejar la importancia que pueden tener esos horarios en la regularidad de las comidas asociado a esa, vamos a decir, a ese tener en cuenta qué tipo de alimentos son los más habituales para la aparición de esas migrañas. Y por cierto, algo que muchas veces tampoco tenemos en cuenta es la tolerancia a la cafeína cuando se ingieren este tipo de bebidas a lo largo del día a día. Si nosotros cambiamos o reducimos la cantidad de cafés que tomamos habitualmente, es algo que casi seguro nos va a provocar en pocas horas, vamos a poner en 24 horas, la aparición de un dolor de cabeza importante, esa readaptación a la cantidad de cafeína que estemos consumiendo habitualmente. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.